Buenas noches, Latinoamérica. Estudiantes por la Libertad de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo continúan su serie de webinars Populismo en Latinoamérica, un acto mágico. En esta secuencia de webinarios busca revelar la realidad de la doctrina populista latinoamericana. Esta tercera sesión se titula El populismo en Venezuela, en la cual se analizarán las raíces del populismo venezolano, las nefastas consecuencias de las políticas populistas sobre la economía y sociedad de aquel país y sus perspectivas para el futuro. En esta sesión será impartida por Rafael Rincón Urdaneta. Él es ingeniero comercial, magíster en estudios internacionales y doctor en estudios americanos. Él ha sido consultor, profesor universitario y actualmente se desempeña como director de Estrategia, Innovación y Relaciones Internacionales para la Fundación para el Progreso. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Les recuerdo que para poder realizar sus preguntas tienen la herramienta de el chat al final, donde pueden hacer las preguntas directamente tanto para el panelista como hacia nosotros. Mi nombre es Mauri Franco y un saludo desde Ecuador. Rafael, todo para ti. Perfecto, bien, muchas gracias, Mauri. Bueno, muy buenas noches o buenas tardes a todos. Todos los que nos están escuchando, veo ya hay 25 personas conectadas. Bueno, yo voy a comenzar para hacer una muy breve presentación de quién soy, qué hago, más de la que ya hicieron Mauri hace un momento. Mi nombre es Rafael Rincón, como ya les han comentado. Vivo acá en Chile, en Santiago. Estoy a cargo de la Dirección de Estrategia, Innovación y Relaciones Internacionales de la Fundación para el Progreso. Quizás algunos de ustedes la conozcan. Y llegué a Chile hace precisamente 11 años ya, ¿no? Estoy teniendo 11 años ahora desde Venezuela. Así que les voy a hablar un poco, no solamente de lo que uno pueda conocer a través de los libros o a través de las revistas o de la prensa, sino bastante de lo que les puedo contar como experiencia personal también, ¿no? Yo logré vivir en Venezuela 6 años de revolución bolivariana, suficiente para conocer bastante de eso. Y además la he seguido constantemente y la he estudiado durante todo este tiempo hasta ahora, ¿no? Probablemente uno de los, cuando hablamos de la revolución bolivariana, hablamos probablemente del fenómeno, o uno de los fenómenos políticos Silenciado. de América Latina durante el último tiempo. Yo quisiera dividir me han pedido hablar sobre Venezuela, el populismo, sobre más o menos qué ha pasado durante este tiempo, pero para no hacerlo tan simple, he querido dividir esto en dos partes. Una primera parte donde hagamos un recuento histórico. Hay un recuento que me gusta hacer con un par de hitos que han marcado la historia de la Revolución Bolivariana y que no necesariamente son los comunes para explicarla, ¿no? Y después de eso, de esos hitos, vamos a llegar a unas conclusiones, espero que en algunos casos un poco provocadoras quizás. Vamos a hacer un recuento de algunos desafíos que sea cual sea el desenlace de Venezuela, considerando los cambios que han ocurrido en el último tiempo, van a tener que considerarse. Yo diría, no solamente para los venezolanos, sino también un poco para otros países que están viviendo situaciones probablemente no tan extremas, pero también problemáticas con el populismo, ¿no? Quizás el caso de Ecuador, de Bolivia o Nicaragua, ¿no? En algunos casos de eso. Así que eso así lo vamos a hacer. Yo quisiera partir con algo, probablemente, no sé, en la audiencia que tenemos, de estas 25 personas que están acá, cuántos hayan venezolanos, pero normalmente se suele poner el inicio de la Revolución Bolivariana con la llegada de Chávez al poder. En realidad la Revolución Bolivariana, digamos, como concepto, vamos a llamarlo así, es bastante más viejo, incluso yo me voy a atrever a decir más viejo que Chávez, ¿no? Y por una razón muy simple, que probablemente uno de los primeros movimientos o de los primeros grupos que estuvo manejando el concepto de hacer una revolución bolivariana, ¿no? Una revolución que subvertir el orden establecido en aquel momento, fue el grupo de Douglas Bravo. Douglas Bravo fue un guerrillero ubicado hacia la Sierra de Falcón, en un estado del norte del país, que siempre tuvo la idea de armar un grupo que penetrara las Fuerzas Armadas y que desde ahí lograra subvertir el orden. Cuando digo yo que esto es más viejo que
que más antiguo o anterior a Chávez, porque literalmente es así, ¿no? Chávez fue un hombre, bueno, murió a su... cuando ya tenía Chávez cuando murió, pero quizás unos 60, algo así por el estilo, no mucho más que eso, y estamos hablando del año 1957, ¿no? Cuando este grupo se estaba armando por aquellas partes, ¿no? No hay ninguna conexión directa entre la revolución bolivariana de Chávez y estas personas que estaban organizando esto que también trataba como revolución bolivariana en aquel tiempo, pero sí hay unas ciertas conexiones indirectas, ¿no? En varias ocasiones el grupo de Douglas Bravo tuvo éxito en esta penetración de las Fuerzas Armadas y eso se mantuvo hasta que en algún momento hubo conexiones grupos que se armaron efectivamente dentro de los estamentos militares, y dentro de los cuales en algún momento Chávez en algún momento ya hacia los años 70. ¿No? Así que les quería dejar este primer dato, ¿no? Es decir, Chávez no es la primera persona que intenta, digamos, producir un cambio de revolución en Venezuela. No es la primera persona, ni pertenece al primer grupo que trata de hacerlo por la vía armada tampoco. Otra cosa otro dato que es interesante, es que también suele colocarse el inicio, o un hito importante por lo menos, ¿no?, de la Revolución Bolivariana, en algo que se llamó el Caracazo, ¿no? El Caracazo fue una gran protesta masiva, no sé yo qué tan espontánea, pero muy grande, y diría que organizada bastante por grupos que estaban activos en ese momento, en el año 1989. Esto es clave para entender lo que ocurre después con la Revolución Bolivariana, porque sabrán ustedes que para el año 89 llega Carlos Andrés Pérez al poder por segunda vez. Venezuela, recordar ahora en este momento que Venezuela tiene un sistema democrático estable, ¿no?, con periodos bien definidos de alternancia en el poder, con instituciones democráticas, apenas desde el año 58, ¿no?, desde la caída de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? La historia de Venezuela no es una historia de vieja democracia. De eso han salido mucho más países como Chile, que han tenido democracias más antiguas, sino que lo que ocurre, lo que hay antes del año 58 son básicamente caudillos militares, ¿no? Dictadores militares, Juan Vicente Gómez. Está Marcos Pérez Jiménez después, pero también está López Contreras, algunos más entre comillas democráticos que otros, pero o unos menos duros que otros, pero básicamente eso es lo que hay antes, ¿no? Quiero explicarles esto precisamente porque cuando ocurre esta gran protesta masiva del año 89, estamos hablando de una democracia joven. En la historia de un país, 30 años no es nada. Y se produce precisamente porque cuando llega Carlos Andrés Pérez al poder por segunda vez, ya había sido presidente en los años 70, en algo que se llamaba probablemente algo así como la Venezuela Saudita, que era una época de gran bonanza petrolera, económica, muy importante. Era la Venezuela que la gente recuerda cuando la gente recuerda a Caracas como una especie de Nueva York latinoamericano, y los ricos, los venezolanos cuando viajaban, perdón, fuera de su país, eran como una especie de sauditas, ¿no?, que tenían mucho dinero, eran grandes compradores. Y entonces, cuando llega Carlos Andrés Pérez al poder en el año 89, después de haber ganado la selección en el 88, un poco había la idea, se les conoce, ¿no? Un poco había la idea de que él reprodujera esa era de bonanza, pero Carlos Andrés Pérez llega con la idea de producir una reestructuración económica importante, ¿no? Y un país que estaba habituado a tener, digamos, gasolina o benzina, dependiendo, muy barata, o donde todos los servicios públicos eran justamente públicos del Estado, llega Carlos Andrés Pérez muy consciente de que la Venezuela que lo estaba esperando en el año 89 era la misma en los años 70. Era una situación económica muy distinta y produce ajustes o propone o empieza ajustes económicos importantes, ¿no?
ajustes económicos que implicaban privatización de muchos servicios, telefónico, agua, etc. Y también, además de eso, el aumento progresivo del precio de la gasolina, ¿no? Que en Venezuela el precio es muy, muy bajo. Venezuela probablemente sea el país que tiene la gasolina más barata del mundo, o por lo menos debe ser uno de los que la tiene más barata, ¿no? Eso produjo protestas, sobre todo el precio del combustible produjo protestas muy, muy importantes en aquella época, y bueno, desastre en las ciudades, sobre todo en Caracas, muertos, con muchos heridos, con negocios saqueados, un escenario realmente dantesco. Y esto se considera un antecedente fundamental para entender la llegada al poder de Chávez, ¿no? Es la primera vez que ocurre algo parecido en el país, es la primera vez que se sienten las instituciones políticas y económicas tan resentidas, ¿no? tan golpeadas, la clase política o los partidos políticos muy desacreditados, muy desprestigiados, y el año 89 se pone ese hito. Estamos hablando de el 28 de febrero de ese año, y eso se llamó el Caracazo. El segundo hito que llega es el año 92, que es cuando Chávez intenta, justamente, junto con un grupo de personas el 4 de febrero, derrocar a Carlos Andrés Pérez. Es de los hitos que les he mencionado, del primero, del año 89 y el año 92, es el primero donde Chávez aparece como protagonista. Chávez era un completo desconocido, nadie tenía idea de quién era, probablemente salvo su familia, y justamente el trampolín hacia la vida política y pública está en el año 92, porque resulta que la persona que aparece en los medios de comunicación en la madrugada, deponiendo las armas y llamando a sus compañeros a tomar esa actitud y entregarse, fue Chávez. Chávez asume la responsabilidad y eso lo convierte como una especie de héroe, ¿no? Entonces, el año 80, digamos 92 tiene representa ese hito importante cuando Chávez aparece en la vida política venezolana. De aquí voy a empezar a ser un poco más rápido para que lo agilicemos. En el año 98 son las elecciones, ya habían habido unas elecciones donde ganó por segunda vez Rafael Caldera, quien también había sido presidente del país antes de Carlos Andrés Pérez. Y ese es un momento en que se empiezan a repetir los presidentes, de forma muy, muy extraña. Parecía que Venezuela estaba buscando volver a algún pasado perdido, ¿no? Que los venezolanos estaban buscando volver a una Venezuela de cierta bonanza, de cierta situación económica que se había perdido, y estos presidentes que volvían, yo creo que representaban un poco una especie de nostalgia, ¿no? Chávez se lanza a elecciones no porque creyera mucho en la democracia, sino porque lo convence de hacerlo, ¿no? Gente cercana a él le dice: Hugo, tienes la oportunidad, pues, de llegar al poder por la vía democrática y no por las armas. Y es por eso que Chávez explica en el año 97, es decir, lo explica después, ¿no? Pero dice que él en el año 97 vio lo que llamó una ventana táctica. Entrar al poder, digamos, a las instituciones políticas por la vía legal, ¿no? y por la vía institucional. Esto con la idea que han tenido muchos otros gobernantes de América Latina, ¿no? Que es, una vez, digamos, utilizar las elecciones para entrar al Palacio de Gobierno y desde dentro desmantelar o desmontar el sistema político existente y hacerse uno a su medida, ¿no? Más o menos ya lo que han hecho. Y lo hacen a través de constituyentes y de otras cosas. Chávez gana las elecciones en el año 98, acto seguido. Lo que para él era más importante, digamos, que es una nueva constitución. Eso lo hace en el año 99. Hay que recordar que Chávez gana las elecciones en el 98, en diciembre, y asume el poder en el año siguiente, en febrero, ¿no? Y para él lo inmediato era, lo más urgente era producir, hecha bastante a su medida, ¿no? Ya en esa constitución empezaban a aparecer los elementos, digamos, de replantear
la duración del periodo presidencial, bueno, entre muchas otras cosas. Y ahí es cuando empezamos a conocer ya no la República de Venezuela, sino la República Bolivariana de Venezuela. Eso significa una refundación. Básicamente, Chávez llega al poder con la idea de refundar el país. Esto es algo que los populismos hacen siempre. Es decir, los populismos latinoamericanos han sido esto muy consecuentes, ¿no? Cuando llegan al poder, la intención no es continuar con un sistema, sino refundar un sistema, ¿no? O refundar el país incluso, ¿no? Muchos de ustedes sabrán que Chávez el chavismo pasa momentos muy difíciles y se produce en abril de 2002, sí, 2002, efectivamente, se produce una salida del poder de Chávez. Estoy verificando si es 2001 o 2002, pero sí, 2002. Chávez es sacado del poder brevemente, hay unos que dicen que renunció, otros que dicen que se le forzó a salir y se le llevó a una isla, da lo mismo, no importa, pero sale del poder brevemente y es restituido rápidamente el 13 de abril, es decir, que sea como lo llamemos, golpe de Estado, vacío de poder, como sea, es muy breve el tiempo, ¿no? Chávez esto de alguna forma lo fortalece, ya él aparece, sobre todo ante la comunidad internacional, como una víctima de un grupo, digamos, como aparece incluso un grupo golpista que intenta sacarlo, y esto por supuesto no es bien recibido en la comunidad internacional. Algunos países sí tenían algún cierto tipo de simpatía por lo que estaba pasando, porque no es que el chavismo les cayera muy bien, ¿no? Y bueno, pasan más cosas, se organiza, se intenta sacar a Chávez por otra vía, que es la vía institucional, que la misma constitución del año del 99 había establecido, que es el referéndum revocatorio. Pareciera que los populistas también tienen la idea de que para dar confianza a la gente y decirle, aquí es el pueblo el que manda, entonces bueno, hagamos referéndum revocatorio. Si un día no me quieren, me sacan, ¿no? Eso es relativo, ¿no? Porque el punto es que si hay una cosa en la que se aseguran los regímenes populistas es de controlar las instituciones de manera de que eso no necesariamente ocurra. El año 2004 es un año crucial, importante porque Chávez redacta, o llama a una reunión importante a su gente y redactan algo que se llamó el nuevo mapa estratégico. Es un documento que pueden conseguir en la web. De hecho, ustedes colocan algo así como Chávez, nuevo mapa estratégico PDF, y les va a salir el documento. Es el producto de una reunión que tuvo con su tren ministerial muy importante. El documento, de hecho, lo redacta una chilena que se llama Marta Harnecker, ¿no? Una mujer muy conocida, intelectual de izquierda, muy prestigiosa dentro del medio de izquierda, y sobre todo por el aporte intelectual que hizo la izquierda latinoamericana, ¿no? Ahí se ven varias cosas interesantes, ¿no? Una de ellas es precisamente qué dirección iba a tomar la revolución bolivariana, que hasta ese momento no era oficialmente socialista. Es decir, cuando les digo yo que no era oficialmente, es que no se había declarado como tal. Siempre se hablaba de la revolución bolivariana, de la revolución popular, de la revolución del pueblo, ustedes quieran verla, pero la palabra socialismo no aparecía por ahí, ¿no? De hecho, en este documento de 2004, en algún momento dice, aquellos que dicen que somos comunistas o que vayamos al comunismo, no recuerdo exactamente, no es que están locos, sino que no es el momento, ¿no? Pero es una frase, digamos, que no va a conseguir muy rebuscada en el documento, pero no más que eso. Porque el año 2005 es cuando Chávez declara el socialismo del siglo XXI. Es decir, el socialismo del siglo XXI no aparece en el discurso sino hasta 6 años después. Este es un dato importante porque Chávez va construyendo poco a poco el proyecto, que probablemente él tenía más o menos claro desde el inicio, pero en la forma en que lo va presentando en la sociedad, en que lo va, ¿no? Progresiva, paulatina, aparentemente bastante cuidadosa. Chávez incluso propone una nueva constitución. Obviamente, cuando usted dice que vamos al socialismo del siglo XXI, pues necesita
otro marco jurídico que establezca el socialismo como el régimen, digamos, legal, aceptado, institucional, y eso lo buscaba la Constitución de 2007, ¿no? Que era solamente referéndum y fracasa, ¿no? Pero, pero que decía muy claramente, Venezuela es un Estado socialista, daba un nuevo rol a las Fuerzas Armadas, declara explícitamente que la economía venezolana será una economía socialista y la idea de esto era poner de facto, incluso legalmente, la ilegalización de otras ideologías y de otros partidos, ¿no? Es decir, si usted era o sea, liberal, conservador, de derecha, demócrata o cualquier otra cosa, le podían decir un día, mire, disculpe, usted está fuera de la ley porque esto es un régimen socialista y esta es la ideología oficial. Dicho sea de paso, en Venezuela nunca existió la derecha. Venezuela estuvo dividida, no polarizada, pero digamos, el mapa político estaba dividido entre adecos, socialdemócratas y copellanos, socialcristianos, pero más bien ambos muy parecidos en la forma en que concebían el papel del Estado, ¿no? Un Estado más grande, un Estado más interventor, más regulador en muchas cosas. No se puede decir que no eran demócratas tampoco, porque no sería cierto. Pero obviamente la manera en que entendían la libertad individual de las personas era distinta, ¿no? Sí había propiedad privada, pero el papel del Estado era muy invasivo, ¿no? La propiedad del Estado sobre la mayor parte de las cosas y el espacio que dejaban a privados para actuar era limitado, pero digamos, había propiedad privada, había empresa privada, había una industria floreciente, y que con Carlos Andrés Pérez aparentemente iba a abrirse un poco más, ¿sí? Eso era un poco aparentemente la idea, ¿no? Pero Venezuela ha sido un país estatista, por tradición, ¿no? Y eso en gran parte por ser un país petrolero y porque la principal riqueza del país ha sido el petróleo en manos del Estado. Es decir, era inconcebible lo que ocurre en el año 75 con la nacionalización del petróleo. No es exactamente una nacionalización, es una estatización del petróleo, ¿no? Porque incluso pequeñas firmas venezolanas que estaban en el negocio petrolero, no digamos, fueron por la fuerza confiscadas sus cosas, pero el Estado pues las ha indemnizado y todo, pero el Estado se asegura de tomar todo el negocio petrolero para sí, ¿no? Y eso convierte al Estado, sobre todo cuando los precios petroleros son altos, en un ente muy, muy poderoso. Aquí continúo ya para ir cerrando esta parte. Bueno, Chávez fracasa en este intento, pero lo más importante que buscaba la Constitución Socialista del año 2007 era mucho más, o en lo práctico por lo menos, ¿no? Mucho más que la idea de establecer el socialismo como ideología oficial y todo lo demás, era la continuidad en el poder. Porque esta sí hablaba en el artículo, me parece que el 230 o algo parecido, ya hablaba de la reelección indefinida. Eso era fundamental para Chávez, porque era lo que él iba a facilitarle en unas elecciones próximas lanzarse otra vez presidente y ser presidente ad eterno. Es decir, obviamente, como diría, hasta que el pueblo no me quiera, pero cuando usted controla las instituciones y además usted es el pueblo, entonces obviamente sí me va a estar ahí, ¿no? Y fracasado ese intento, él somete a referéndum después el artículo nada más de la reelección definida y lo gana, ¿no? Así que ese es un punto importante ahí, ¿no? Y hay un hito importante ahí que no lo he mencionado en el año 2009, que es cuando se produce el primer gran fracaso internacional del chavismo. El chavismo tuvo una era muy exitosa internacional de influencia política, sobre todo diría que entre los años, la cúspide, ¿no? Entre los años 2004, 2005, 2006, 2007, hasta por ahí, 2009, cuando intenta influir en Honduras, sobre todo a través de Manuel Zelaya, pues en Honduras hay una reacción contra digamos, las pretensiones de Manuel Zelaya y es derrocado, ¿no? Es el primer gran fracaso del chavismo, ¿no? Y de ahí, pues, el proyecto internacional entra
en declive. Y yo diría que el proyecto internacional muere con Chávez. Es decir, la idea de una patria grande, de la patria socialista, el imperio contra el imperio, de esa América Latina socialista, desde el Río Grande hasta la Patagonia, se muere con él. Básicamente porque él no se asumía a sí mismo, no se entendía a sí mismo como el presidente de Venezuela. Yo soy de la idea un poco de que Chávez nunca se sintió presidente de Venezuela. Él se sentía un líder latinoamericano, un líder internacional, un líder, digamos, regional, ¿no? Y ese se sentía una especie de segundo Bolívar, efectivamente. Bueno, Chávez, como ustedes saben, desaparece, físicamente muere, y Maduro, pues, queda como el heredero, ¿no? Con todos los problemas que ha tenido y obviamente sin el carisma de Chávez, sin ciertas capacidades políticas que Chávez sí tenía y sin la capacidad de aglutinar el chavismo en, no solamente ideológicamente, sino en torno a su figura. Y bueno, ustedes más o menos han visto lo que ha pasado en el último tiempo. Con esto yo quiero concluir unas conclusiones preliminares antes de entrar a la segunda parte, que va a ser más breve, creo yo. Algunas cosas que pueden interesar, ¿no? La primera es que el populismo no llega a Venezuela con Chávez. Es decir, el populismo ha estado presente en la política venezolana siempre. Estuvo presente durante la época democrática también. Yo diría que más en unos gobiernos que en otros, menos en los primeros probablemente. Los primeros gobiernos fueron unos gobiernos entre socialdemócratas y socialcristianos más responsables. Los gobiernos también de aquellas grandes figuras como Betancourt, ¿no? Como gente, digamos, que de alguna manera busca establecer la institucionalidad democrática en Venezuela, un país que no había existido, pero más allá de las cuestiones ideológicas, si son socialdemócratas o socialcristianos o cualquier cosa, sí hay un decaimiento, ¿no? Sobre todo en los últimos gobiernos y que llega a la peor parte, pues antes que Chávez llegue al poder. Y Chávez simplemente lo que hace es exacerbar una práctica que ya existía. La práctica populista en Venezuela, como les digo, es parte de la cultura política y lo que espera el venezolano del Estado y de un Estado los ricos, como el venezolano, oye, tú tienes dinero y tú eres mi papá, dame dinero, ¿no? Es una cosa que Chávez simplemente exacerba, ¿no? La otra cosa es que en algún momento dije una vez a alguien que me miró con mala cara, le dije, mire, al fin y al cabo pareciera que Chávez no es el problema y nunca lo fue, ¿no? Al fin y al cabo parece que Maduro tampoco es el problema y quizás no lo va a hacer. Probablemente Chávez y Maduro son una consecuencia que también se convirtió en un problema más grave, pero una consecuencia también de una cultura política débil en términos de poco arraigo o de débil arraigo de los valores democráticos o de una sociedad libre, vamos a llamarlo así. Voy a ponerlo como anécdota, ¿no? Antes de que llegara Chávez, las invasiones de terrenos y de propiedades eran pan de todos los días. Nosotros teníamos una hacienda y muchas veces nos metían a invadir, ¿no? Y era normal, o a robar ganado, o a lo que sea, ¿no? Pero invadir tierra, eso es una cosa común, ¿no? Y si usted en el pueblo o en la ciudad no tenía su terreno, un terreno vacío, usted tiene un terreno vacío y no lo tenía vigilado, se lo invadían y le montaban ahí de todo, ¿no? Lo que quiere decir que esta práctica tan común era el irrespeto por la propiedad privada era algo común en Venezuela. La única diferencia era que usted iba a la policía y le sacaban a los invasores. Obviamente siempre, probablemente sobornando un poco al policía o si eran amigos, ¿no? Le hacían el favor, ¿no? Pero lo que ocurre con Chávez es que ahora uno lo invadían y no había manera de sacarlo. Así que les digo esto porque vicios que se exacerban o que se agravan con la presencia del chavismo existían antes. Y la falta de trabajo institucional de los gobiernos anteriores probablemente, pero no solamente ellos, sino también de los intelectuales,
que uno no puede echar la culpa nada más al gobierno, sino clase intelectual, político, probablemente empresario, probablemente, yo creo que en algún momento, no sé si lo explican un poco Carlos Rangel, que algunos de ustedes lo conocerán, abonan el terreno para la llegada de Chávez, ¿no? Lo otro que es importante tener en cuenta es que el problema es el populismo, el problema es la debilidad institucional, el problema es la corrupción, el problema no es Chávez o Maduro, ¿no? Porque cuando uno orienta la crítica hacia las personas, pareciera que cambiando las personas se va a arreglar el problema, ¿no? Y no es así. En realidad lo que hay que ir es al fondo del asunto, y estas personas, como lo que era Chávez o lo que es Maduro o lo que son otros, son expresiones o son actores momentáneos que pasarán, y si el problema no se resuelve, pues vendrán otros que lo encarnarán también, ¿no? Y la otra cosa es que el chavismo pertenece a la revolución bolivariana, y el chavismo, pero ojo, también otros fenómenos latinoamericanos, como el caso de otros gobiernos, ¿no? Como el caso de Ortega, como el caso de, realmente, de lo que era Cristina Kirchner hace tiempo, o Correa, o qué sé yo, eh, pertenecen a una nueva forma de hacer política que en algunos casos es más autocrática o más violenta que en otras, ¿no? Pero que en ningún caso representa una visión amplia, sólida de lo que es una sociedad libre, ¿no? Y que usa las elecciones. Es decir, esta idea de dar golpes de Estado y un día poder hacer el poder ya no está pasada de moda, ¿no? Ahora la cuestión es que usted entra, utiliza las elecciones y forma y hace lo que llaman democracias liberales, ¿no? Hay elementos que uno asocia a las democracias como unas elecciones, como unas ciertas formalidades, pero el control, la separación de poderes es casi nula, el control del Estado, de los gobernantes, y la corrupción de jueces y de ciertos elementos de poder importantes se las garantiza el gobierno, ¿no? El índice Bertelsmann, que a mí me gusta mucho, define a Venezuela como una autocracia electoral, ¿no? Son un poquito cuidadosos, ¿no? Porque ¿cómo uno puede retóricamente decir que es una dictadura y todo demás, y cumplen con muchos elementos de una dictadura, pero si hay una cosa precisa, ¿no? Es este término de autocracia electoral, porque efectivamente usa las elecciones para consolidar el poder, para legitimarse, pero su ejercicio no es democrático en absoluto. Y bueno, pero lo conoce. Ahora, sea cual sea el desenlace han ocurrido muchas cosas en Venezuela últimamente, resultados electorales que parecían dar esperanza, no sé hasta qué punto, pero sea cual sea el desenlace de Venezuela, hay una cantidad de desafíos grandes que se vienen. Yo los voy a mencionar no como especialista, porque en ninguna de las áreas que voy a hablar acá soy especialista, pero cosas que quiero puntualizar. Desafíos económicos, ¿no? Venezuela va a tener, o ya tiene, digamos, un escenario de terror. Bueno, no solamente colapsó la industria, sino que existe desde hace unos 13 años un sistema de control cambiario que no permite a las personas obtener otra moneda, ni viajar con facilidad, ni nada por el estilo, ni importar de muchas actividades económicas que son fundamentales, porque hay restricción con el cambio, ¿no?, de divisa. Esto ha sido, ¿no? La inflación, bueno, ni hablar. La verdad que a mí cuando ya hoy me dicen, oye Rafael, ¿sabes cuánto cuesta esto, estos chocolates o estos caramelos? Y me dicen, me es imposible dimensionar la cantidad, porque yo con eso me compraba un auto antes, ¿no? Y con eso que me está diciendo que cuesta una arepa, porque yo estoy comprando un auto hace unos años atrás. Y hay un problema muy serio que resolver, es la asimetría del poder económico. Es decir, en Venezuela el Estado es el actor económico más importante. Y eso es terrible. Ustedes saben que una sociedad libre, eso es lamentable, porque cuando es el actor económico más importante, también se convierte en el más poderoso. Y en que tiene la capacidad, digamos, para dominar a la sociedad como quiere. Esto básicamente se da porque Venezuela no tiene nada, hoy menos que nunca, nada activo en la economía, salvo el petróleo, y una industria petrolera quebrada, pero bueno, petróleo, en fin, con precio más alto que lo que había antes, y el Estado es el dueño de la industria petrolera absoluto, ¿no? Entonces ese es un punto, y eso va a haber que resolverlo, ¿no? Mucha gente se espanta cuando dice, bueno, esta industria petrolera hay que nacionalizarla, ¿no? Pero bueno, ya ahí aparecen algunas cosas, ¿no? Que es una industria estratégica,
más allá de eso, creo que la privatización, aunque sea paulatina, progresiva, como queramos ponerla, de la interpetrolera, va a ser necesaria para el futuro de un país que necesita hacerse independiente, no solo independiente del petróleo, sino de que el Estado no concentre la riqueza que produce ese uso por ahora, porque hace algunos años yo sí estamos casi en el tiempo, pero ya vamos a entender, hace algunos años un ministro de economía, de energía saudita decía la edad de piedra se acabó, no fue por falta de piedra, la edad de petróleo se acaba y no va a ser por falta de petróleo. Así que vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Pero hay un par de cosas nada más que quiero puntualizar, ¿no? Hay una cantidad de aspectos técnicos, jurídicos, financieros que habrá que resolver. Eso le tocará a los economistas y los especialistas que harán con la finanza y con todo eso es otra cosa, ¿no? Pero el reconstruir la confianza va a ser un punto central, ¿no? Va a costar mucho reconstruir la confianza entre los venezolanos para invertir, pero también entre los inversionistas extranjeros, y sobre todo restablecer valores tan importantes como la propiedad privada, la libertad económica, que no están arraigados en el venezolano. Pareciera que lo están, pero yo no estoy tan seguro de que el respeto pleno, consciente, sólido hacia la propiedad privada esté arraigado. Y sin eso no hay economía sin esos elementos culturales bien asentados, no hay economía que salga adelante, ¿no? Quiero dejar eso en lo económico. Yo sé que no estoy siendo muy técnico en las cosas, estoy tratando de puntualizar ciertos elementos, sin los cuales las cosas más técnicas y más específicas de la economía no van a seguir adelante con éxito. En lo político va a haber un trabajo muy importante. Uno puede decir, bueno, sí, mejorar los líderes, los liderazgos, las instituciones, ya, pero eso probablemente sea lo más fácil en cierto sentido, pero hay una cosa difícil que va a ser restituir la civilidad. Restituir la civilidad como ingrediente central de la política venezolana. ¿Sí? Que algo fundamental que es la disposición para respetar al otro, para dialogar, la disposición digamos, para resolver las cosas respetando las minorías también, ¿no? De que la democracia no es el régimen, no es la regla no, la democracia liberal por lo menos, ¿no? No es aquí manda el pueblo y hacemos lo que quiere y cuando un presidente gana las elecciones tiene cheque en blanco, sino que hay una cantidad de límites al poder y de elementos que también deberían tener la radio cultural, ¿no? Ahí va a haber un trabajo que probablemente nunca se hizo en el periodo antes de Chávez, que es un trabajo en las ideas. En efectivamente empezar, y eso no es trabajo, probablemente no va a ser trabajo del gobierno, los gobiernos que vengan, ni de Estado, ¿no? Sino también de los intelectuales, de la sociedad civil, organizada en iniciativas privadas, fundaciones para las universidades, qué sé yo, ¿no? Digamos, para restablecer los valores de una democracia liberal. Un trabajo muy importante en ver cómo se desactiva la polarización, porque el odio en Venezuela va a durar muchos años, el revanchismo, y va a ser comprensible además, ¿no? Va a durar mucho tiempo. En lo institucional, aquí hay un punto bien complicado porque Venezuela no solamente es un país que tiene instituciones corruptas, ¿no? Y destruidas prácticamente, sino que además hay elementos peligrosos, ¿no? Los especialistas y la gente que sabe de esto dice que existen conexiones muy claras entre también tentáculos o llegadas del crimen organizado, el narcotráfico, incluso dentro de la institución, ya eso se probará y ya se verá qué hace cosas, pero si ese elemento efectivamente está, es un problema muy serio, ¿no? Porque el narcotráfico, el crimen organizado maneja mucho dinero, mucho poder y es difícil reconstruir instituciones con eso. Yo quisiera recomendarles a un autor que se llama Douglas Farrar, ¿no? Voy a ver si lo puedo escribir acá en el chat, ¿verdad? Porque es muy importante, él habla de los estados criminalizados, ¿no? Yo les recomiendo, no sé si los organizadores pueden transmitirle el nombre que acabo de escribirlo acá a las personas, porque él explica muy bien
incluso la diferencia entre lo que llaman estados fallidos y estados criminalizados, ¿no? Estados donde el crimen organizado ha extendido sus tentáculos por ahí y ha sido deliberada, y las instituciones han sido deliberadamente destruidas para que opere el crimen organizado. Yo creo que en Venezuela hay algunas cosas parecidas a eso, ¿no? En lo internacional, y estoy casi por terminar, bueno, la reinserción en la economía y la política global, la imagen país que está absolutamente destrozada. Es decir, la asociación de Venezuela, y esto es para los especialistas en branding, en marca, en publicidad, hay unos autores muy interesantes y especialistas en eso, pero hoy los países, ustedes lo ven, ¿no? Hacen trabajo de marca muy importante para atraer no solo turistas, sino también inversionistas, y para, para tener una imagen en el país, porque el prestigio es un factor de poder también, ¿no? Y a Venezuela le va a costar mucho, mucho trabajo, porque las asociaciones a la marca Venezuela son muy negativas, ¿no? Inseguridad, ese es un punto también que hay que resolver. En fin, tantas cosas que tienen muy manchada la imagen. Y bueno, la reconstrucción de las relaciones y la conexión, la reconstrucción de la diplomacia venezolana. Es decir, la Academia Diplomática Venezolana no existe. Hay una cosa que se llama Academia Diplomática, pero que no forma diplomáticos de carrera, sino gente muy mal preparada, ¿no? Y Venezuela va a tener un déficit de 15, 17 años de diplomáticos de carrera. Bueno, de hecho, de funcionarios, ¿no? En general, pero esto va a costar mucho trabajo, ¿no? Casi lo último, en lo cultural, ¿no? Cómo se revierte el daño que yo considero que es el más grave de todo, ¿no? Los países pueden tener malos momentos económicos, pero la economía se puede recuperar. Si es que los precios del petróleo vuelven a aumentar, o si es que Venezuela reactiva la economía de otra forma, ojalá, para no depender de los commodities ni nada por el estilo, eh, otras formas de producción de riqueza, ¿no? Más innovadoras, más adecuadas con el mundo moderno, pero es relativamente sencillo comparado con lo que voy a decir, reactivar una economía, ¿no? Pero el problema va a ser cómo revertir el daño cultural, ¿no? Es decir, los vicios que se han arraigado en estos últimos 17 años, más o menos contando, el irrespeto a la propiedad privada, ¿no? El irrespeto por el otro, la pretensión de las personas de dividir el Estado, es decir, familias enteras que pueden vivir, de 8 personas, que pueden vivir sin trabajar nada, ¿no? Y con alguna subvención estatal o con algún beneficio, y esas personas no van a aceptar de la noche a la mañana que un día les diga, mire señor, ya no hay dinero para eso, si ya ahora usted tiene que trabajar, ¿no? ¿Y qué trabajo? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, eso va a ser terrible, ¿no? Revertir el daño cultural que va a producir el populismo. El populismo, probablemente en todos los países, el daño más profundo que produce es en ese orden, en el orden cultural, ¿no? Y lo último, Venezuela va a necesitar una nueva agenda política, una nueva agenda intelectual. Lo que hoy en el mundo importa, lo que se debate hoy en el mundo, no estoy ni siquiera hablando del mundo más desarrollado, ¿no? Sino del mundo que está por lo menos preocupándose por desarrollarse, es por ejemplo cosas como el impacto de la robótica y la inteligencia artificial en los trabajos, ¿no? Es decir, cómo está cambiando la educación, precisamente por impacto de las tecnologías, ¿no? Cómo se hace negocios hoy, cantidad de formas de entender el mundo, de formas de hacer negocios, de formas de producir riqueza están siendo golpeadas, remecidas por los avances tecnológicos, ¿no? Y en Venezuela eso no se discute porque no es tema, porque los venezolanos están preocupados de ver cómo consiguen harina, o aceite, o leche, ¿no? Una persona que está preocupada por conseguir leche, olvídense que robot, ¿dónde? ¿Cuáles? Eso es en la ciencia ficción, ¿no? Y resulta de que lo que se está hoy discutiendo en el mundo desarrollado es eso, ¿no? Cómo o sea, el gobierno de Estonia hace un año atrás más o menos, un poco menos, anunció que estaba disminuyendo su planta de funcionarios públicos en un 20% por un software, ¿no? Por más informáticos, ¿no? O por ejemplo, ya lo que se está hablando en muchos países, lamentablemente en Chile no se está hablando, ¿no? Ya Chile es un país desarrollado, ¿no? Sí, pero hasta por ahí nomás, ¿no? En qué sentido de que estos debates tampoco están muy metidos, ¿no? Es que hay una cantidad de empleos que consideramos nosotros antes abogados, médicos, radiólogos, que están en serio riesgo de desaparecer en los próximos 7 años, de desaparecer, ¿no? Contaba un columnista hace unos días que un software puede analizar
textos jurídicos con una precisión perfecta que un abogado junior tardaría 38 años en leer. Entonces, cuando uno de pronto piensa en esas cosas, uno dice, bueno, pero imagínese usted, ¿no? Yo pensaba que los robots iban a suplantar al tipo que trabaja con la pala, ¿no? No, no. La inteligencia artificial es capaz de hacer hoy cosas que no hacía en la época de la revolución industrial ni las máquinas que ya existían antes, ¿no? Sino son capaces de empezar a manejar big data, ¿no? Y datos y algoritmos y una cantidad de cosas que las hacen capaces de cosas que antes no podían hacer, ¿eh? Y que hoy empiezan a amenazar seriamente, digamos, oficios que requerían, se suponía, una inteligencia que no pueden tener los robots, ¿no? Los vehículos autónomos, que sea. Pero más allá de eso, los grandes debates del siglo XXI. Y Venezuela va a tener que salir de un poco de esta pesadilla, pero va a entrar en otra. Y va a entrar en otra porque se va a ver completamente desconectada de lo que estaba pasando. No es porque Venezuela no hubiera internet ni nada por el estilo, ¿no? Sino que simplemente no era el tema, ¿no? Entonces, ese va a ser otra cosa. La agenda intelectual, política y social de los años que vienen va a haber que hacer un reacomodo tremendo. Y yo no estoy seguro de que los políticos, los líderes actuales, incluso líderes que se supone pudieran refundar una democracia, no estoy seguro de que estén preparados para eso. Lo dejo hasta acá. Creo que estoy en el tiempo, creo que justo estoy en el tiempo, o me pasé un poco, no lo sé. Pero esto es lo que quería un poco transmitir, ¿no? Al inicio un poco un recuento. Sonido reactivado. Un poco estos conjuntos de desafíos. No lo he hecho con mucha precisión ni con nada muy técnico, pero quería puntualizar algunas cosas, digamos que en orden más macro y que pueda servirle a personas de otras partes que no son solamente de Venezuela. Muchas gracias. Rafa. Hola. Aquí estoy escuchando. Handal. Carolina Handal te saluda desde Honduras. Perfecto. Te da las Saludos gracias, a Honduras. te da las gracias por tu tiempo y conocimiento y que te quisiera consultar qué pueden hacer ellos como ciudadanos hondureños cuando existe una dictadura que maneja los tres poderes del Estado, la economía, policía y demás entidades que existen, cuando con Zelaya logramos rescatar la Constitución de la República. Los garantes en aquel momento apoyaban y ahora eran a favor, ya que les beneficia de manera personal. No hay libertad de expresión tampoco, ya que los medios están controlados. ¿Qué mecanismo podrían ocupar cuando se acercan las elecciones y el partido de gobierno busca relacionar? Espérate, es que la última parte no se entiende. Y el partido de gobierno busca relación la cual no es permitida por la Constitución. Ya, perfecto. Ya. Yo no conozco tanto la situación de Honduras actual, ¿no? Digamos, de qué está pasando ahora, de cómo están las cosas, pero una cosa así muy general que pudiera responder con eso a la misma pregunta, cambiando el país de referencia, es que hoy la ciudadanía tiene una cantidad mucho más grande de mecanismos con los que antes no contaba el ser humano en general para sus cosas, para comunicarse, incluso para hacer política, ¿no? Uno puede decir, bueno, Twitter, redes sociales, no, es en general el tener acceso a comunicarse, a producir contenido y a distribuirlo, ¿no? Cuando uno antes necesitaba obligatoriamente para manifestarse o para expresarse un canal de televisión, la radio, y claro, uno decía, bueno, si el gobierno controla la radio y la televisión, no hay libertad de expresión, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo hablo? No, hoy se puede. Hoy usted incluso puede producir contenidos mucho más impactantes en Internet y distribuirlos, no solamente en Honduras, sino en todas partes del mundo, a cero costo, ¿no? Y hay gente ingeniosa que produce cosas que se viralizan de una manera impresionante. Yo creo que el ciudadanos muy bien organizados y muy bien preparados de manejar estas herramientas pueden hacer mucho. Independientemente, yo no conozco los detalles de la situación hondureña, pero esto, como digo, puede servir para otro. También es cierto que los gobiernos también manejan estas cosas. Es decir,
No es que ellos están de brazos cruzados esperando que ustedes manejen internet no, no, ellos también manejan estos recursos, tienen muchas veces gobiernos, pagan, o tienen, financian personas que se dedican a hacer, digamos, me estoy refiriendo a regímenes autoritarios. En Venezuela tienen una maquinaria de trabajo en internet tremenda, ¿eh? Y ellos también ocupan estas tecnologías, ¿no? Pero, como les digo yo, cuando antes era tan fácil para un gobierno corrupto, dictatorial, totalitario, cualquiera que sea, digamos, limitar la libertad de expresión de las personas, antes era fácil hacerlo, hoy no es tan fácil. Hoy ese cerco es mucho más fácil de romper por ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Jesús Flores desde Venezuela. Hola Rafa, te saluda David Flores. ¿Cómo podemos hacer en Venezuela cuando el Ejecutivo controla los demás poderes y se ve afectado el Legislativo? Somos reprimidos los jóvenes que salimos en defensa de la libertad y en contra del populismo. Bueno, la verdad que si tuviera respuesta a eso, sería millonario. Estaría asesorando muchos gobiernos. Pero igual, es decir, aquí el gran problema de países que están bajo regímenes como el venezolano es que estos regímenes lo primero que logran es, con sus métodos, con sus técnicas, con la persecución, con todo, es el miedo. La derrota de cualquier tipo de autocracia, de dictadura, se produce cuando la gente deja de temer. Yo sé que no es fácil, ¿no? No es fácil no temerle a un tipo que viene como un palo a pegarte, ¿no? No es fácil no temerle a un tipo que te amenaza con matarte o con llevarte preso. Y cuando sabes además que no tienes muchos mecanismos jurídicos, ni nada, ni instituciones que te defiendan, ni que puedan garantizar tu proceso, ni nada, ¿no? Pero básicamente cuando sociedades enteras logran vencer eso, pueden lograrlo, ¿no? Pero eso no es una cosa que se produce mágicamente. Aquí hay una cuestión que es muy importante, es trabajar con mucha paciencia en el campo de las comunicaciones, ¿no? Eso yo sé que es algo que ya han hecho en Venezuela, y el gran problema que tienen es que se enfrentan a un régimen no solamente con poco escrúpulos, sino además muy poderoso en términos económicos, que les es fácil sostener grandes maquinarias de comunicación, que es fácil, y ahí, bueno, está el gran problema, ¿no? Yo creo que el trabajo no está, digamos, tanto en qué hacer ahora, cuando están ya aprisionados, sino es clave el trabajo que se hace constantemente en una democracia cuando están las libertades abiertas para que estas cosas no ocurran. Porque una vez que un régimen dictatorial o autócrata toma el poder, a veces sacárselo de encima cuesta mucho, mucho tiempo. Pero una cosa que quiero decir, yo miraría y les invitaría mucho a ver las experiencias de los países de Europa Central y del Este, ¿no? Casos como el de Checoslovaquia, de Polonia, cómo derrotaron el comunismo, ¿no? La figura de Havel es muy importante que la conozcan acá. De qué manera lograron claro, el contexto cultural es distinto y todo más, pero de qué manera lograron exponer al régimen y debilitarlo. El caso bueno, claro, esto considerando que también hay muchas condiciones internacionales que debilitaron el comunismo en todas partes del mundo, pero las experiencias de otros países en ese sentido son importantes. Hola, ¿qué tal? Soy Marcela de Guatemala. Tengo una pregunta. Usted mencionó que el problema era el populismo, pero una idea o un sistema no está vivo. Digamos, si no existe gente que lo acepte, entonces el problema será realmente el populismo en sí o los ciudadanos. Bueno, eso es una cosa, hay formas de verlo ahí, ¿no? El populismo no es una idea, es una práctica, ¿no? Es una práctica, un vicio político además. Digo yo que no es una idea porque los populistas los puede haber de muchas ideas. Los populistas tienen un discurso, pero un discurso que puede variar. No todos los populistas comparten las mismas ideas ni tienen las mismas ideas, pero sí es un método para conquistar y mantener el poder, ¿no? A través de muchas cosas, del manejo irresponsable de los recursos públicos, de entregar a la gente directamente cosas, ¿no? De prometerle a la gente cosas, no solamente entregar, sino prometer a veces. El uso de recursos como el nacionalismo, como todo, se puede valer de ideas, pero no es exactamente
una idea. Lo que sí es cierto es que hay elementos culturales o hay terrenos culturales donde el populismo son más fértiles y donde el populismo echa raíces rápidamente. Lo que hay que trabajar mucho en ese campo cultural. El populismo no se lo combate con leyes. El populismo no se lo combate ni siquiera constituciones. El populismo se lo combate precisamente, uno, evitando que florezca, ¿no? Y esa es la manera más efectiva de hacerlo, pero eso se produce en el campo cultural. Cuando hablo del campo cultural, hablo del campo cultural no del teatro, ni de las artes, sino del campo cultural de las ideas, los valores que están en una sociedad presente. Y cuando dice que a veces todos los ciudadanos, sí, es cierto. Los populistas no llegan sin apoyo. De hecho, no siempre los populistas llegan en un golpe de Estado ni por la fuerza, ¿no? Incluso muchos, el populismo busca, ojalá, en todos los dictadores en general, pueden ejercer, pueden atemorizar, pueden hacer muchas cosas, pero no les gusta demasiado depender del uso de la fuerza, porque saben que eso es mucho más débil que la conexión real del pueblo, de las personas hacia su figura, ¿no? Entonces el populismo tiene que ver mucho más con la seducción de las personas, y para que eso ocurra las personas tienen que compartir ciertos valores y ciertas prácticas y apreciar lo que hace el populista, ¿no? Una ciudadanía que rechaza, ¿no?, el abuso, una ciudadanía que rechaza el que le quiten la propiedad a uno para entregarla a otro, una ciudadanía que le dice no me des, yo quiero trabajar y ganar mis cosas, es una sociedad donde el populismo no tiene mucha oportunidad. Por eso es que el trabajo en el campo cultural es importante. Lucrecia Monterroso pregunta, ¿por qué nace el neopopulismo actual? Creo que no entendí la pregunta. ¿Por qué nace el neopopulismo actual? Hay una parte que no entendí, pero veo que me pregunta por el neopopulismo actual. Por el neopopulismo. ¿Por qué nace el neopopulismo? Exacto. ¿Por qué nace? Ya sí. Entendí. Mira, hay una cantidad de definiciones, incluso no todo el mundo tiene definiciones exactamente o exactas y parecidas con respecto a lo que es el populismo, ¿no? Si uno busca, están las revisiones de Guillermet, están varias, ¿no? Canovan, me parece que es otra autora importante, y todas difieren en algo, ¿no? Y hay también diferencias entre los que hablan del neopopulismo, ¿no? Hay unos que dicen que el neopopulismo simplemente incorpora otras prácticas que no existían en los populistas tradicionales. Hay unos que dicen, por ejemplo, que Chávez es un neopopulista y otros dicen que no, que es un populista clásico como Perón. Así que el cómo nace es una cuestión que va a depender mucho de qué definición de neopopulismo usa, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay algunos autores, por lo menos lo plantean así, de que el neopopulismo tiene mucho que ver con el manejo de los medios, que son también, con la forma de manejar los medios actualmente, ¿no? Hay unos que hablan incluso del telepopulismo, hay otros que hablan de cosas así por el estilo, ¿no? Pero eso, como digo, va a depender de cómo define el populismo y de cómo se entienda el neopopulismo y en qué se diferencia en los medios clásicos de los actuales. Una cosa que sí es cierta también, otros autores parece que lo mencionan, estos populismos autocráticos, al estilo de Chávez, de otros que utilizan, que no necesariamente, que producen revoluciones y que no las producen por las armas, sino que las producen precisamente llegando a elecciones de poder y desde dentro desmantelando los sistemas, ¿no? Así que eso depende, como digo, mucho de qué definición use. Marcela Rego, buenas noches Rafael. Con el fin de la era de Maduro, Venezuela necesitará un gran cambio económico, ¿verdad? El primer impacto de este cambio podrá dejar a la población insatisfecha. ¿Qué hacer para que esa insatisfacción no les haga creer que lo mejor sería regresar a un sistema como el de Chávez Maduro? Nada. Ese es el gran problema mire, el gran problema de cuando un gobierno tiene que, después de un periodo trágico como este, ¿no?, que llegar a corregir cosas, las correcciones son traumáticas también. Y como son traumáticas, también son impopulares. Y todo gobierno post-populista, por decirlo así, ¿no?, todo gobierno que deba reconstruir los errores de
de un gobierno anterior que ha sido populista y que ha destruido la economía y las instituciones, tiene que tomar medidas de ajuste de cinturón muy fuertes. Eso le pasó ya a Carlos Andrés Pérez, ¿no? Carlos Andrés Pérez II, cuando, eh, cuando la gente se dio cuenta que no venía Carlos Andrés Pérez I, que era más populista, sino que viene Carlos Andrés Pérez II, que trata de hacer ajustes en la economía y ajustes que eran correctos, muchos de ellos, la gente reaccionó muy bien. Y cualquier gobierno que venga en Venezuela va a tener que decir cosas como, por ejemplo, señores, ya no hay dinero para regalar. Señor José, ¿sabe que tiene que salir a trabajar ahora, no? Pero no, es que a mí el gobierno de Chávez me daba, ¿no? Bueno, ya no. Entonces es inevitable que cualquier administración que venga después de Chávez va a enfrentarse a periodos muy duros de turbulencia, ¿no? O de Maduro, perdón, ¿no? A periodos muy duros porque va a tener que tomar medidas populares. Va a tener también que coquetear con el populismo para sobrevivir, ¿no? Va a tener que a veces ceder ante la realidad, muy probablemente, pero todo periodo de corrección va a ser traumático y eso va a ser inevitable, pues el que respondía al inicio, nada. No hay nada que hacer a ese respecto, más que sí esfuerzos comunicaciones muy importantes para convencer a las personas de por qué se está haciendo, pero inevitable siempre va a haber un sector de la población que se va a sentir mal. En la misma línea, José Andrés Lozano pregunta, ¿es posible acabar con el populismo en Venezuela y cómo? Gracias y saludos. Tal cosa como acabar con el populismo en un país donde está tan arraigado, yo no me lo plantearía ni siquiera como una meta, ¿no? Yo creo que el populismo, como les digo, es un fenómeno de arraigo cultural, en unos países más que en otros, pero ojo, el populismo puede aparecer en sociedades desarrolladas, ¿no? Es decir, uno dirá, pero el populismo existe en América Latina. No, hay manifestaciones de populismo muy fuertes en Europa desarrollada. Un populismo que tiene discursos distintos, las manifestaciones de populismo en países europeos, por ejemplo, muchas, no todas, muchas están asociadas mucho más que al cuánto te da el Estado para algo y todo lo demás, o políticas sociales, por ejemplo, al nacionalismo y la xenofobia, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el populismo es una cosa que no estoy seguro de que se pueda eliminar, ¿no? De que se pueda acabar con el populismo, erradicar el populismo, ¿no? Hay personas que dicen de pronto, no, el populismo se lo acaba con instituciones republicanas, democráticas. Se le pone raya, posiblemente, ¿no? Pero el trabajo es muchísimo más profundo que eso, ¿no? Y es un trabajo que puede demorar generaciones. Y es un trabajo que, aunque demore generaciones, no logra erradicarlo por completo, pero sí logra ponerlo a raya y el trabajo cultural, básicamente, ¿no? Tiene mucho que ver con que se arraiguen en la sociedad valores contrarios al populismo y valores importantes. Es decir, yo insisto, lo dije al inicio, el respeto por el otro, la propiedad privada, el valor del trabajo, la ética del trabajo. La ética del trabajo, cuando una persona tiene muy claro, ¿no?, que su vida la va a ganar trabajando con su propio esfuerzo y todo lo demás, eso es un enemigo del populismo mortal, ¿no? ¿Lo va a acabar? No, siempre hay personas que no van a compartir esa visión, ¿no? Pero por lo menos puede hacerse mucho menos masivo. Pero yo insisto en eso, hay un trabajo en ideas culturales tras el que trabajo, ustedes hacen estudiantes por libertad cuando hacen estos seminarios y difunden cosas, es parte de eso, pero no es lo único, ¿no? Y incluso en las casas, ¿no?, el transmitirle de padres a hijos el valor del trabajo, el valor de ciertas cosas, en la escuela, ¿no?, pero también fundaciones, centros de estudios, think tank, ¿no?, un trabajo que va a tener que ir esa vía. Bueno, parece que no tenemos más preguntas, así que, Rafael, muchas gracias por hacernos aprender un poco más acerca del populismo. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Los dejamos invitados para el próximo miércoles. Vamos a tener a Gloria Álvarez hablando sobre el estado de propaganda a las 6:30 p.m. para Ecuador y Perú, 20:30 para Chile y Argentina. Así que muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Rafael, nuevamente. Y Muchas gracias a ustedes. nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Hasta luego. Chao.